Hola chicos, vamos a seguir. Ay, sorry, siempre me pierdo acá. Ok, ahora sí vamos a seguir hablando qué es lo que pasa después de que ya nosotros sabemos el tema de los homínidos. Entonces, acá es esencial recordar básicamente que los homínidos se fueron entonces acomodando un poco al medio. ¿Okay? Entonces lo primero, y ya esto lo sabemos un poco, es que ellos se convierten en cazadores y recolectores. Entonces ya nosotros entendemos que ellos vivían, bueno, recuerden que la palabra nómada significa que no están en un lugar en específico, sino que se pasan trasladando y moviéndose de acuerdo a las necesidades que ellos traten de satisfacer. ¿Okay? Entonces, si necesitaban tomates en un lado, se iban a buscarlos y por eso era que se trasladaban. ¿Okay? Ellos vivían, como lo vimos anteriormente, vivían o en cuevas o en las sabanas, ¿verdad? O al aire libre, que porque ya estamos en otros lugares geográficos, ¿verdad? En otros países. Algunos construían como cosas muy provisionales, ¿verdad? La mayoría de ellos se movían en grupos, ¿se acuerdan? Y la profe decía que ellos ocupaban moverse en grupos para que no les pasara nada, para protegerse de animales o tal vez de otras bandas o grupos de personas que los quisieran atacar. ¿Okay? Ya sabemos, por ejemplo, que la mayoría de los hombres y de las mujeres sabían qué les tocaba hacer. Como ellos ya eran un poco más avanzados, como ya eran Homo sapiens, ya habían hecho un montón de cosas, de utensilios, con diferentes materiales, ¿ok? Podían ser, no sé, piedras como el cuarzo, podían utilizar madera o podían utilizar las fibras de alguna planta o podían utilizar las pieles de un animal, entre otros, ¿ok? Muchos de los utensilios que utilizaban era para cazar y que fueron los primeros que se crearon y después hicieron utensilios ya para la vida cotidiana, digamos. ¿Okay? Eh, por ahí encontramos que como ya ellos tenían una vida espiritual, podían temerle a ciertos, vamos a ver, a ciertos elementos de la naturaleza. ¿Sabían? Podía ser que si veían truenos, ellos se asustaran y demás, que era algo que la profe les decía. Además de eso, como ya hay una división del trabajo, empiezan a aparecer personajes que se vuelven más importantes que otros, pero todavía no tanto, sino que ya empezamos a ver algunos que se comunican con, no sé, con el viento o con otros, o que hablan con otros, no sé, espíritus y demás. Entonces, esto es muy interesante porque aparecen los chamanes que se comunicaban con sus dioses o que curaban aparte de eso. Como ya habíamos visto, estas eran personas que, como ya tenían ciertas creencias, empezaron a sepultar a sus muertos. Y la profe había hablado de los egipcios acá. Entonces, recuerden ese ejemplo de los egipcios porque los vamos a hablar dentro de algunas semanas. ¿Okay? Sin lugar a dudas, vamos a encontrar que esta es una época en la cual ya la glaciación ha ido desapareciendo. O sea, la época de frío desaparece y entramos a una época donde empieza a hacer mucho calor. Entonces, muchos animales no se pudieron adaptar y desaparecieron. ¿Okay? Que eso me parece importante recordar. Después de esto, el hombre se dio cuenta de que él ya no puede vivir cazando y recogiendo todo lo que encuentra. Entonces él se da cuenta que hay que evolucionar y encontrar una solución a este problema tan recurrente. Entonces, aquí es donde vamos a empezar a ver que se da la sedentarización, ¿okay? Que es que los hombres se quedan en un lugar. Esto se da en una época que se llama el Neolítico, que significa nueva piedra. El Neolítico es la época donde el hombre evoluciona desde un aspecto político, social, económico y cultural. ¿Okay? Ya no es tan arcaico, ¿verdad? Tan viejo como lo hemos estado viendo. Entonces, ¿cómo empieza el proceso de la sedentarización? Bueno, empieza con la domesticación de los vegetales, que es lo mismo que la agricultura. ¿Cómo se domestican los vegetales? La profe lo explicó en clase, ¿se acuerdan? La profe decía que, por ejemplo, ellos se dieron cuenta que, no sé, vamos a ver, que X planta solo crecía en X época, ¿ok? Y entonces en esa época ellos obtenían muchos frutos de esa planta, de ese árbol, y entonces se dieron cuenta que podían quedarse ciertos meses ahí mientras este florecía.
se dieron cuenta que cuando ya este árbol se había muerto o secado o demás, había otro árbol u otra planta que daba otros frutos u otros vegetales que ellos se podían comer. Entonces se dieron cuenta que podían domesticar las plantas, que podían sembrarlas, se dieron cuenta de que los granos servían para tal cosa, lo empezaron a sembrar, empezaron a utilizar ciertas técnicas, etcétera, y entonces empezaron a obtener alimento sin tener que ir a cazar, solo esperando, cuidando la tierra, cuidando el cultivo y demás. Entonces se domestican los vegetales, las plantas y demás. Esto provoca la agricultura, pero cuando usted tenía muchos vegetales, muchos productos de los cuales usted había sembrado, le quedaba un excedente, o sea, entre paréntesis, ¿se acuerdan? Un sobrante. Cuando esto pasaba, usted los sobrantes los podía intercambiar, los podía vender. Y este intercambio, ¿verdad? Sobre todo lo que nosotros conocemos como el trueque, que esta palabra es muy importante en la época. Entonces, en esta época encontramos que se domestican las plantas, que hay un aumento de producción, que aparece el trueque y que estas personas, estos homínidos, ¿verdad? Estos Homo sapiens que viven en grupos, van a empezar entonces a darse cuenta de que ya pueden asentarse y empiezan a crear las primeras aldeas, que es algo muy importante y que ya la profe había explicado, ¿verdad? Que vivían en grupos, empiezan a vivir ya en casitas, se empiezan a dividir los trabajos y ya empiezan a aparecer una división de tareas y de oficios más grande, ¿verdad? Que es como todo esto, a alguien le toca pescar, a otros les toca cuidar los animales, a otro le toca construir, a otro le toca cultivar y demás. Para esta época encontramos también algo muy importante y es que sobre todo esto que la profe está contando, este inicio de la historia empieza en el Medio Oriente y las primeras plantas, que la profe lo dijo, eran granos, ¿sabían? Las primeras plantas domesticadas fueron granos o cereales, que ustedes lo tienen ahí, cuáles son, arroz, trigo y frijoles. Al empezar a domesticar trajo una serie de cosas positivas, como tiempo libre, ya no depender de la casa, pero también trajo esta división porque habían unos que iban a domesticar y otros que no iban a domesticar. ¿Okay? Ahora, todo esto fue un proceso muy lento, no pasó de un pronto a otro, pero no solo las plantas se domesticaron, sino que también se domesticaron los animales. Y entonces con esto de los animales encontramos que primero se conocían los animales, se volvían dóciles, luego los empezamos a utilizar nada más para comer, después nos dimos cuenta que podíamos comercializar con ellos, entonces cogimos a los mejores animales, luego tratamos como de desaparecer a los animales que no se adaptaban, ¿verdad? Y por último, nos terminamos dando cuenta que al final dependemos también de estos animales ya domesticados, ¿verdad? Que ahí empieza la producción de carne que ustedes y yo conocemos. Por ahí de hecho está un poco todo esto, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los animales de acuerdo al continente? Y recuerden que todo esto de la carne que ustedes y yo conocemos actualmente lo vamos a encontrar, ven, en esta parte de Asia y una parte de Europa también. Aparece la época de los metales, además de esto ya el hombre no construye con piedras, sino que ya construye con metales que se habían empezado a conocer, como el oro, el bronce, el estaño, y empezaron a hacer no solo, vamos a ver, utensilios para caza o para defensa, sino también obras culturales, ¿ok? Y esto permite, evidentemente, que aparezcan muchas ciudades, ¿está bien? Y esto lo vamos a ver dentro de unas semanas cuando veamos a Egipto y a otras culturas. Eh, Todo esto trajo también un poco el tema del comercio, ¿verdad? Porque habían piezas que eran significativas y no solo se comercializaba, se vendía o se compraban temas metales, sino también ganado, ¿verdad? Vacuno, o también se podía comercializar el tema de las plantas y otros minerales. Bueno, otros minerales no, otros materiales. Entonces aquí ya vamos viendo cómo cualquier cosa que usted tenga, que usted vende y demás, va a tener algo que nosotros usualmente conocemos como el impuesto. Pero estos impuestos en la antigüedad, en ese mundo antiguo, se conocen como los tributos. ¿Ven? Entonces, cualquier cosa que ellos produjesen tenía impuestos, ¿sí? Okay.
Todo esto permitió los impuestos y este tipo de vida, estas tareas que ya estaban divididas porque unos hacían unas cosas y otros hacían otras, ¿verdad? Va a permitir que haya una sociedad organizada. Ahora, cuando la profe habla de políticamente organizada, significa que ya para esta época no todos son iguales como al inicio, como cuando estamos hablando de las sociedades de cazadores y recolectores, donde todos son iguales. En esta época ya nadie es igual, ya todo el mundo tiene una función, a usted le toca esto, a usted esto y a usted esto, ¿ok? A todos les toca algo en específico. Entonces aquí vamos a empezar a ver personas que van a tener el poder. Entonces, de acuerdo a esa sociedad jerárquica, usted tiene una función y tiene un montón de cosas por hacer, o usted va a ser la persona que gobierna, usted va a ser la persona que transmite la religión, usted va a ser la persona que maneja los impuestos, el dinero y demás. Una sociedad jerárquica significa una pirámide, que es lo que la profe había dibujado en la pizarra, donde los de abajo siempre es a los que les va peor y los que están arriba en la pirámide es a los que les va súper bien. ¿Okay? Y todo esto, este proceso, ese desarrollo de la mandíbula, de la faringe, todo este proceso que la profe está contando, de llevar las cuentas, de contar la historia, de contar, no sé, que vimos a tal animal allá, que la madre naturaleza aquí y demás, permite que aparezca más adelante la escritura, que ese lenguaje, y la profe lo había mencionado, es un lenguaje sumerio, ¿verdad? Sobre todo este que está acá. Y este es el lenguaje egipcio, que es algo que vamos a hablar más adelante también. ¿Sí? El lenguaje sirve a grandes rasgos para que usted pueda, uno, comunicarse y comunicarle a los demás lo que usted está haciendo o llevar hasta cierto orden. Está bien que esto se utiliza mucho ya en las sociedades organizadas políticamente. ¿Okay? Listo. Entonces, bueno, eso a grandes rasgos es la materia que sale en el examen. Recuerden repasar con el resumen que la profe les dijo y con la presentación. ¿Listo? Ahora sí, más por ahí abajo van a encontrar también una práctica. Chao, suerte, estudien mucho y lávense las manos, obvio.